Hola, sean todos bienvenidos a este webinar titulado Enfermedad tiroidea y fertilidad, que será presentado por la doctora María Jimena Mejía y el doctor Luis Alberto Cáceres. Mi nombre es María Teresa Bedoya, soy gerente médico de la línea de cuidado cardiometabólico, medicina general y endocrinología pediátrica de MED. Y antes de iniciar esta noche, me gustaría contarles que esta charla se realiza en el marco de la Semana Internacional de la Tiroides, cuyo principal objetivo es concientizar a los pacientes sobre la enfermedad tiroidea y la importancia de consultar ante la duda, ante la presencia de síntomas, para que le realicen una TSH. Este año se conmemora el 12º año de esta semana de concientización, que busca generar conciencia sobre la enfermedad tiroidea antes, durante y después del embarazo, y basado en esto, Merck esta noche se une a esta jornada con esta charla. Les recuerdo que en cualquier momento durante la charla ustedes pueden depositar sus preguntas en el chat y al final de la sesión resolveremos el mayor número posible. Iniciará esta charla la doctora María Jimena Mejía, médico internista, endocrinóloga, especialista en tiroides, trabaja en la Fundación Santa Fe y es máster en nutrición. Doctora María Jimena, muchas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenida. Doctora María Jimena. No se escucha. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, María Teresa, y gracias a todos por seguir interesados en la educación médica en la enfermedad tiroidea y en este tema tan interesante que es todos los días consultado por mujeres y hombres, que es la presencia de enfermedad tiroidea y la asociación o la relación que puede tener la tiroides con la fertilidad y la reproducción. Nos dirán cuándo también damos paso al inicio de esta conferencia, cuando estén todos conectados, pero quiero primero decirles que no olviden siempre que cuando tengan cualquier otro tipo de enfermedades, incluyendo también algunas condiciones, no solo enfermedades, sino condiciones como infertilidad, como antecedentes de aborto, uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta definitivamente es no solo la enfermedad tiroidea, sino la presencia de anticuerpos en este grupo de pacientes, que es lo que vamos a revisar hoy. Hoy estamos también con el doctor, que además nos va a permitir dar un manejo muy amplio y una visión muy amplia, no solo de la enfermedad tiroidea, sino de los estudios que hay durante el proceso de fertilidad. Para dar inicio a esta conferencia, voy a compartirles la pantalla en este momento. Y me confirman que ya todos están viendo la presentación. Para la conferencia vamos a empezar a hablar primero que todo de la enfermedad tiroidea, de la fisiología de la tiroides y del eje hipotálamo hipófisis tiroides, con la fisiología, la relación que tiene con el eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces, recordemos que en el hipotálamo liberamos hormona TRH, que estimula la producción de la hipófisis de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la cual envía una señal para estimular también, al unirse a los receptores de las células foliculares de la glándula tiroides, la producción de T3 y T4. Esta T3 y T4, al aumentar también su producción, genera un feedback negativo hacia el hipotálamo, disminuyendo la producción de TRH y consecuentemente la de TSH. Y al mismo tiempo tenemos otras células en la glándula hipófisis y en el hipotálamo que generan otras hormonas estimulantes. En el hipotálamo está la GnRH, que permite que la hipófisis produzca FSH y LH, lo cual actúa sobre las gónadas, en el caso de los hombres sobre los testículos, en el caso de las mujeres sobre los ovarios, produciendo una estimulación para la producción adecuada de hormonas en el ciclo, en el momento adecuado. Es decir, estrógenos y progestágenos, y andrógenos en el caso de los hombres, testosterona por parte de los testículos, lo cual también lleva a un feedback negativo, disminuyendo la producción de GnRH
y por lo tanto de TSH y LH. Estos dos ejes están específicamente ligados al actuar sobre la fertilidad, la ovulación y los ciclos menstruales. De tal manera que también la producción de hormona tiroidea T3 y T4 actúa directamente sobre el ovario en las células foliculares del ovario porque tiene estas células foliculares transportadores MCT8 y MCT10 que permiten recibir las hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, y adicional a esto encontramos que dentro de las células de la granulosa también hay de iodinasa 1 y de iodinasa 2, lo cual permite que esta T4 que ingrese a la célula pueda ser activada en T3, llevando, por lo tanto, a una actividad sobre las células de la granulosa directamente y sobre la ovulación. Y esto lo vamos viendo en estudios ya desde el 85, empezaron a hacerse estudios acerca de la acción directa de la hormona tiroidea sobre estas células, encontrando que en el fluido folicular hay una relación directa y una cantidad exactamente igual de significativa que en la sangre, aumentando de la misma manera a medida que los niveles séricos de hormona tiroidea T4 aumentan, también aumentan los niveles séricos de T4 en el fluido folicular, y esta T4 está también relacionada con un incremento de los niveles de T3 debido a lo que hablamos previamente, la presencia de bellodinasas en las células foliculares, en las células de la granulosa del folículo ovárico. Pero adicional a esto, si ustedes ven a su derecha en la gráfica, estos son los niveles normales de las células de la granulosa, y dentro de las células de la granulosa, además de haber bellodinasas que permiten la activación de T4, T3, también hay tioperoxidasas. La TPO, al estar presente, también es responsable de una disminución de las células de la granulosa cuando se encuentran anticuerpos anti-TPO positivos. De tal manera que si ustedes lo ven en el segundo cuadro, a su derecha van a encontrar que a medida que aumentan los anticuerpos anti-TPO, disminuyen los niveles de células de la granulosa, el conteo total de estas células en el folículo ovárico. Lo cual no sucede cuando hay una estimulación por parte de los anticuerpos antitiroglobulina, porque no encontramos tiroglobulina en las células de la granulosa, pero vemos el efecto tan significativo que se encuentra tanto en la presencia de conteo de células de la granulosa como por lo tanto en la ovulación de estas mujeres. De esta forma, las hormonas tiroideas actúan directamente sobre el folículo ovárico por presencia de receptores alfa y receptores beta de la hormona tiroidea y también de la TSH directamente sobre las células de la granulosa del folículo y sus niveles circulantes de T4 y de T3 y activadores de T4 a T3, es decir, las de iodinasas en el fluido folicular. Y esto lo vamos viendo porque a medida que hay una estimulación de las células foliculares del ovario, de las células granulosas de la granulosa del ovario por TSH, sin hormona tiroidea tenemos unos niveles más bajos de liberación de estradiol, a diferencia de la estimulación normal de la hormona tiroidea. Sin embargo, el exceso de hormona tiroidea, vamos viendo que también genera disminución progresiva de esa estimulación y por lo tanto disminución de la producción de estrógenos. De esta forma, los niveles de 10 a la menos 8, que en este caso, cuando lo comparamos con los valores de hormona tiroidea circulante en un ser humano normal, en este caso una mujer, en edad reproductiva, pues encontramos que son los niveles dentro del rango de normalidad de hormona tiroidea que al estimularse por el FSH más la presencia de hormona tiroidea circulante en el líquido del folículo ovárico, pues aumentan los niveles de estrógenos específicamente en lo que se requiere durante cada día del ciclo, que son los días 3, día 4 y día 8. Lo mismo sucede con los niveles de progesterona que son tan necesarios durante la concepción, de tal manera que con unos niveles igual, si ustedes se dan cuenta, este es el valor normal circulante de hormona tiroidea, la estimulación de la progesterona por la FSH aumenta muchísimo más en los pacientes que solamente tienen estimulación de FSH para la liberación de progesterona. Y empieza nuevamente, como lo decíamos previamente, a alterarse cuando ya los niveles de hormona tiroidea son muy elevados, viendo que definitivamente casi que duplica a los valores usuales que se presentan sin hormona tiroidea. De tal forma que esto confirma que la hormona tiroidea actúa directamente
sobre el folículo ovárico y sobre las células de la granulosa para la producción adecuada tanto de estrógenos como de progestágenos en ciertos momentos del ciclo cuando se requiere. Y de alguna forma también estimula a la acción usual de la FSH, permitiendo la liberación y la estimulación de estas células para la producción hormonal. En los hombres, en los testículos también tiene un efecto, de tal manera que en el testículo hay un aumento de la liberación de progesterona, pero también un aumento de la espermatogénesis. Y eso sucede específicamente porque en las células de Sertoli también encontramos que hay receptores de T3 y receptores de T4, receptores alfa 1, beta 1 y beta 2, y también hay de iodinasa 1 y de iodinasa 2 que permiten el paso y la activación de T4 a T3, y por lo tanto estimula la formación de espermatozoides, es decir, la espermatogénesis, así como la proliferación, la diferenciación y la adhesión de agonocitos. Esto permite entonces, nos lleva entonces a entender que una disminución de la hormona tiroidea actúa directamente sobre las gónadas, tanto femeninas como masculinas, y en este caso no solamente tiene un efecto directo gonadal sobre los testículos y sobre los ovarios, sino también tiene un efecto indirecto, porque al disminuir los niveles de hormona tiroidea genera el feedback negativo, estimulando la liberación de TRH. El aumento de los niveles de TRH y de TSH actúa también liberando o estimulando la producción por las células hipofisiadas lactotropas de prolactina. Y esta prolactina genera un efecto al contrario inhibitorio en la liberación de FSH y de LH, lo cual genera pues una disminución de la acción de estas hormonas gonadotrópicas FSH y LH sobre las gónadas, sobre los testículos, disminuyendo la producción de testosterona, y sobre los ovarios disminuyendo la producción de estrógenos y progestágenos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, el efecto indirecto de la hormona tiroidea, de la disminución de la hormona tiroidea sobre las gónadas femeninas y masculinas, es lo que va a generar un hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, disminuye desde el eje central la producción de FSH y LH, lo cual genera una disminución de testosterona, estrógenos y progestágenos. Si ustedes ven, estos son los efectos usuales que podemos encontrar en hombres y mujeres con hipotiroidismo. En ambos sexos se produce una disminución de los transportadores de hormonas sexuales, de la globulina transportadora de hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, disminuyen todos los tipos de estrógenos, tanto la estrona como el estradiol, como la tasa metabólica de los estrógenos, manteniéndose en muchos de esos casos los estrógenos libres. Por eso, digamos que inicialmente, cuando el hipotiroidismo no es tan severo, pareciera no haber efectos significativos, especialmente en el ciclo menstrual, pero empieza a alterarse progresivamente, porque los estrógenos libres inicialmente se mantienen normales. En los hombres, la testosterona disminuye también la activación de la delta 4 androstenediona, disminuyen los DEAs, disminuye pues tanto en hombres como en mujeres la testosterona libre, y en las mujeres, si ustedes ven, a diferencia de los hombres, hay un aumento de la conversión de testosterona a androstenediona. Por eso encontramos muchas mujeres que tienen niveles levemente elevados de androstenediona, con un aumento en algunos casos de hirsutismo en conjunto con un síndrome ovario poliquístico en los pacientes que tienen hipotiroidismo. Esta es una de las explicaciones del hiperandrogenismo en este grupo de mujeres. Por su parte, la progesterona, como lo decíamos previamente, teniendo en cuenta la acción directa sobre el ovario, disminuye. La LH y FSH inicialmente se encuentran dentro de límites normales, con una disminución posterior a la liberación de prolactina y por lo tanto a la disminución de FSH, de GnRH para la activación de FSH y LH. Doctora, disculpa, le interrumpo 2 segundos. ¿Sí? Aparentemente están reportando que se está entrecortando la voz en el chat. ¿Usted sería tan amable de acercarse un poquito al micrófono? Sí. Gracias, doctora. Me avisan nuevamente si me vuelven a dejar de escuchar. Claro que sí. Gracias. De tal manera que no solamente a nivel del ciclo ovárico y de la ovulación se generan alteraciones por la presencia de hipotiroidismo, sino también se generan alteraciones directamente en el ciclo menstrual, de tal forma que
En el hipotiroidismo lo que encontramos es usualmente una disminución del grosor endometrial, un endometrio no proliferativo que también se puede dar debido a estos cambios hormonales de los que hablamos previamente, y usualmente se presenta metrorragia y sangrado cervical, es decir, un sangrado excesivo durante los ciclos. Esto se debe a que no solamente la hormona tiroidea actúa directamente sobre el ovario y sobre el endometrio, sino que también tiene un efecto en el sistema de coagulación. De tal forma que si ustedes ven estos estudios, los estudios ACT y el estudio OMEGA, son estudios realizados evaluando los niveles de hormona tiroidea y el exceso de hormona tiroidea, qué efecto tiene específicamente en la hipercoagulabilidad y la presencia de tromboembolismo venoso, encontrando que definitivamente los niveles elevados de hormona tiroidea aumentan la hipercoagulabilidad en general y por lo tanto entendemos que los niveles bajos de hormona tiroidea ejercen el efecto totalmente contrario, es decir, aumentan la probabilidad de sangrar. Esto que vemos usualmente en las mujeres con hipotiroidismo, encontrando sangrado, no solamente sangrado menstrual abundante, que es lo que conocemos como metrorragia, sino sangrado vaginal, incluso sangrado durante la penetración. Y esto sucede especialmente porque el efecto de la hormona tiroidea se da en todo el sistema de coagulación, específicamente en el factor de von Willebrand, aumentando la actividad normal del factor de von Willebrand, aumentando la actividad normal del factor 8 y disminuyendo la actividad normal del factor activador del plasminógeno, por lo cual lo que uno encuentra en estos pacientes con hipotiroidismo es una disminución significativa de la acción del factor 8 de la coagulación, del factor de von Willebrand y un aumento del sangrado, especialmente el sangrado menstrual. Adicional a esto, la principal causa de hipotiroidismo en el mundo, especialmente en las mujeres en edad fértil, es de origen autoinmune, que es conocido como la tiroiditis de Hashimoto. La prevalencia, además, no solamente en mujeres que tienen función tiroidea alterada, sino en mujeres que tienen función tiroidea normal, hay una prevalencia entre el 8 y el 14% de anticuerpos anti-TPO, lo cual por sí mismo puede generar alteraciones, porque incluso mujeres con función tiroidea normal, mujeres eutiroidea, con anticuerpos anti-TPO positivos, demuestran un aumento de la subfertilidad o una disminución de la tasa de fertilidad, una falla recurrente en el implante embrionario, que lo vamos a ver más detalladamente con el doctor Cáceres más adelante, pérdidas tempranas de embarazo y resultados adversos en el embarazo, especialmente en el primer trimestre de embarazo. ¿Nos está escuchando bien? No, señora. No sé. Se corta cuando usted se aleja. Estoy cerquita. Bueno. Me avisan nuevamente si se escucha mal porque la señal de internet está bien, pero no sé si hay alguna otra cosa que pueda hacer acá. Bueno. Adicional a esto, entonces, para comprobar esto hay muchos estudios. Este es un metaanálisis publicado en el 2011, en el cual encontramos que definitivamente la presencia de anticuerpos antitiroideos aumenta de forma significativa el riesgo de infertilidad, es decir, disminuye la capacidad de fertilidad en este grupo de mujeres, incluso en mujeres que tienen función tiroidea normal. No solamente el hipotiroidismo verdadero por sí mismo puede generar alteraciones, sino también lo puede hacer el hipotiroidismo subclínico, de tal manera que la presencia de hipotiroidismo subclínico, si ustedes ven niveles incluso levemente sobre el límite normal, el límite de la normalidad, pueden ejercer un efecto disminuyendo la tasa de embarazos en este grupo de pacientes, es decir, disminuyendo la fertilidad, incluso en mujeres con anticuerpos negativos, y más aún en mujeres con anticuerpos antitiroideos positivos. De tal manera que el hipotiroidismo subclínico afecta también la foliculogénesis, disminuye la tasa de fertilización, y eso también se presenta porque en el endometrio también hay receptores para TSH y hay receptores para hormona tiroidea. De tal manera que la alteración con un aumento de los niveles de TSH y una disminución de la hormona tiroidea puede disminuir la capacidad de implantación del implante, que también lo vamos a ver más detalladamente con el doctor
Cáceres más adelante, y la presencia de anticuerpos anti-TPO positivos aumenta el riesgo de fallas tempranas y disminuye la tasa de fertilización. Por lo cual, en mujeres con anticuerpos positivos, esperamos que tener unos niveles de TSH usualmente más bajos, idealmente por debajo de 2.5 miliunidades por mililitro. De esta forma, el inicio de hormona tiroidea está indicado en toda mujer que tenga subfertilidad o antecedentes de aborto, igual que la medición de anticuerpos antitiroideos por la elevada tasa de disfunción tiroidea que se presenta en este grupo de mujeres, y porque el aumento, la suplementación con hormona tiroidea en mujeres que tienen hipotiroidismo subclínico o que tienen anticuerpos anti-TPO positivos con una función tiroidea, una TSH por encima de 2.5, se ha mostrado que aumenta la tasa de éxito de embarazos. De esta forma, entonces, vemos que la hormona tiroidea actúa directamente sobre el ovocito por la presencia de receptores de hormona tiroidea, de transportadores de hormona tiroidea y de las dendrodinasas. Lo mismo sucede en el endometrio, en los cuales hemos visto que no solamente hay transportadores y receptores de hormona tiroidea, sino también de TSH, y también hay dendrodinasas que permiten la activación de T4 a T3. No es muy claro en los espermatozoides, pero la aceleración definitivamente también afecta a los espermatozoides, y definitivamente en el primer trimestre del embarazo, no vamos a hablar directamente del embarazo, pero también existen expresión de transportadores, receptores y de iodinasas en la placenta. De tal manera que además tenemos que tener en cuenta al hombre, así que en los testículos lo que sucede, como lo vimos previamente, no solo es una disminución de la testosterona, sino además una disminución de la formación y la producción de espermatozoides adecuados. Así que lo que vemos normalmente en el hipotiroidismo en los hombres es una disminución de la cantidad de espermatozoides en el semen, disminución del volumen del semen, disminución de la concentración de espermatozoides en el semen de esos hombres, y especialmente esto que es la motilidad de los espermatozoides. Así vemos que el efecto más importante que produce la disminución de los niveles de hormona tiroidea ¿me están escuchando bien? Mencionan que todavía se corta mucho, especialmente cuando se aleja hacia su lado derecho. Voy a hablar solamente hacia acá. Listo. Para terminar, vamos a hablar de la tiroidea o del hipotiroidismo en síndrome ovario poliquístico. ¿Por qué es importante? Porque ambas son condiciones que son muy prevalentes, especialmente en mujeres con alteraciones de la fertilidad. Son causas de anovulación y de irregularidades menstruales, por lo tanto, teniendo hipotiroidismo en una mujer que tiene alteraciones de la fertilidad, debemos evaluar también esto de alteraciones que puedan estar asociadas a síndrome ovario poliquístico y al revés también, ¿sí? En las mujeres con síndrome ovario poliquístico, por lo tanto, debemos tener en cuenta que la presencia de hipotiroidismo, especialmente tiroiditis de Hashimoto, puede ser una causa que esté también asociada a la anovulación y a las alteraciones del ciclo menstrual, y no solo tratar el síndrome ovario poliquístico. Adicional a esto, se ha descrito que en las mujeres con síndrome ovario poliquístico hay unos efectos metabólicos y reproductivos más pronunciados que pueden empeorar la condición del síndrome ovario poliquístico. Y porque aparentemente hay una relación también genética, de tal manera que la presencia, la alteración del gen de la fibrilina 3 puede ser un efecto que se genera y que la principal causa por la cual están ligados tanto el síndrome ovario poliquístico con la tiroiditis de Hashimoto. Todavía sigue siendo una hipótesis, pero lo que sí es claro es que la fibrilina 3, que codifica para el factor de crecimiento transformante beta, se altera en las dos enfermedades. Así que el factor de crecimiento transformante beta se ve alterado en la foliculogénesis y en la formación y la producción de hormonas tiroideas en la tiroides, de tal manera que las mujeres con síndrome ovario poliquístico
que tienen alteración de la foliculogénesis, tienen niveles bajos de factor de crecimiento transformante beta con alteraciones del gen de la fibrilina, y las mujeres con enfermedad, o las personas con enfermedad tiroidea autoinmune que tienen niveles disminuidos también de factor de crecimiento transformante beta, también se ha demostrado en ellos una alteración en el gen de la fibrilina. Otras relaciones también se presentan porque en diferentes animales, incluso especialmente en estudios en macacos, se ha descrito el aumento de la sensibilidad del ovario a la FSH con presencia de hipertrofia ovárica y de quistes foliculares múltiples en presencia específicamente en los macacos que tienen tiroiditis de Hashimoto, por lo cual podría estar relacionado específicamente con el síndrome ovario poliquístico. De tal forma que las mujeres con síndrome ovario poliquístico siempre debemos evaluar, no solamente empezar a tratar el síndrome ovario poliquístico como causa de anovulación y como causa de alteraciones menstruales, sino también evaluar otras causas de anovulación, porque probablemente haciendo el tratamiento de síndrome ovario poliquístico sin descartar otras causas de anovulación, de oligomenorrea, de amenorrea, podamos estar dejando de tratar una enfermedad que es tratable, una condición que es la tiroiditis de Hashimoto, que es tratable, y podemos estar pasando por alto mucho tiempo antes de poder lograr la fertilidad de estas mujeres, y evaluar otras causas, tanto en el examen físico, incluyendo, como ya lo saben, no todas las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen obesidad asociada, pero debe tratarse en las que no tienen sobrepeso y obesidad, evaluar si tratarse, evaluar otros signos clínicos de otras condiciones endocrinológicas que puedan estar generando la anovulación y la infertilidad, como el síndrome de Cushing y la presencia de bocio, que es más frecuente, no es el único signo, y puede que no se encuentre presente, pero es más frecuente en las mujeres que tienen alteraciones de la función tiroidea. Y dentro de los estudios adicionales, además de lo que usualmente piden o pedimos en síndrome ovario poliquístico, como dihidroxiprogesterona, también evaluar los niveles altos de prolactina que suelen estar alterados en el síndrome ovario poliquístico, pero también en hipotiroidismo, que podrían mejorar al mejorar el hipotiroidismo. Y la función tiroidea definitivamente en este grupo de pacientes. Entonces, le doy paso al doctor Cáceres, que nos va a dar una explicación muy detallada en el tema que es más experto aún. Doctora María Jimena, muchas gracias por su intervención. Les recuerdo, mientras el doctor Cáceres comienza a compartir su pantalla, que pueden compartir sus dudas en el chat y las estaremos resolviendo al final de la sesión. Hay algunos médicos que refieren que se alcanzó a cortar la comunicación en algunas partes, entonces vamos también a resolver preguntas en relación a eso, si le parece bien, doctora. Entonces, por favor, gracias, doctora. Entonces, por favor, depositen las preguntas, los invitamos a poner sus preguntas en el chat. A continuación, el doctor Luis Alberto Cáceres nos acompañará. El doctor es ginecólogo con especialidad en endocrinología reproductiva. Es director médico de Cornell, Centro Colombiano de Endocrinología y Fertilidad, y es ginecólogo endocrinólogo de la Clínica del Country. Doctor Cáceres, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María Teresa. No sé si me están escuchando bien. Sí, señor. Bueno. Quiero darle las gracias a la Sociedad Colombiana de Endocrinología por la oportunidad para dar esta conferencia. Bueno, la idea de esta conferencia es que tengamos un mensaje claro de qué debemos hacer en cuanto al manejo del hipotiroidismo, los niveles de TSH, con qué niveles de TSH vamos a tener que trabajar para poder tener un éxito en los tratamientos de fertilidad. Quiero primero decir que esta es una conferencia que está patrocinada por Laboratorios Merck y una breve historia de la reproducción asistida. Ya en este año, en 2020, se cumplen 42 años desde que nació la primera bebé por fertilización in vitro. Los doctores Robert Edwards y Patrick Steptoe fueron los que hicieron la primera bebé por fertilización in vitro y recibieron el Premio Nobel de Medicina por esta técnica
que venimos usando hace 42 años ya. La infertilidad afecta en el mundo entero aproximadamente al 7 a 15% de las mujeres, de las parejas. A un 35% corresponde el factor femenino, a un 30% corresponde el factor masculino, un 20% a ambos, y hay un 15% de las causas de infertilidad donde no tenemos una causa conocida. En esta gráfica quiero mostrarles cómo el punto de la ovulación, los trastornos ovulatorios podrían ir hasta el 37.3% como causas de retardo en lograr la consecución de un embarazo. Una disminución de la reserva ovárica puede ser la causa de un 17% de las causas de infertilidad. Hasta un 33%, entre un 15 y un 33% podríamos encontrar como causas de infertilidad, un factor que no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando, que es la causa inexplicada, y que más adelante podríamos aclarar un poquito esto. ¿Qué buscamos cuando hacemos una hiperestimulación controlada del ovario con hormonas? Pues lo que buscamos es lograr un reclutamiento multifolicular, aumentando así el número de ovocitos aspirados y poder tener más materia prima para poder hacer una adecuada cantidad de embriones y poder seleccionar los mejores embriones para transferir. Evitar los picos espontáneos y prematuros de LH, que estos son picos de esta hormona que nos producen atresia a los folículos y nos dañan los folículos. Obtener ovocitos competentes y maduros para poder hacer la fertilización in vitro. Y aquí, como lo decía la doctora Jimena, pues muchas veces tenemos ovocitos de mala calidad y seguramente no nos enfocamos en tratar problemas de hipotiroidismo que están escondidos. Entonces, hay que pensar mucho en pacientes que van a técnicas de reproducción asistida, que no se nos olvide hacer estas mediciones de hormona tiroidea y de TSH. Disminuir las complicaciones derivadas de estos procedimientos, el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una de las complicaciones que se nos pueden presentar cuando hacemos tratamientos de fertilidad. Entonces, ¿cómo enfocamos a una paciente, una mujer que tiene problema de infertilidad de origen ovulatorio? La Organización Mundial de la Salud los clasifica como grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo 1 es la paciente que tiene una falla hipotalámica, hipoficiaria, es el hipogonadismo hipogonadotrópico. Son pacientes que generalmente tienen la FSH muy baja, usualmente muy baja. En el grupo 2 está la paciente que tiene una disfunción hipotalámica pituitaria. Frecuentemente es el síndrome de ovario poliquístico, en la cual la FSH está usualmente normal y la LH algunas veces la encontramos alta. Ya la relación de FSH-LH no la estamos usando mucho, sin embargo, algunas veces nosotros recurrimos a esa relación. Y el grupo 3 son las pacientes con falla ovárica. Desafortunadamente la falla ovárica, ¿sí?, se presenta más o menos en el 1% de las mujeres por debajo de los 40 años, y en estos momentos vemos cómo se nos están presentando muchas pacientes con estos problemas en esta época, pacientes con falla ovárica prematura. Entonces, ¿cómo enfocamos el estudio de fertilidad o el estudio de fertilidad desde el punto de vista de problemas ovulatorios? Cuando una paciente comienza a tener ciclos irregulares, ¿sí?, es una paciente que puede estar comenzando a tener o una falla ovárica, ¿sí?, de origen, de diferente causa, ¿sí?, y para lo que estamos hablando, una falla ovárica de origen autoinmune por una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Pero tenemos que comenzar el estudio midiendo FSH, estradiol, progesterona, medir los niveles de andrógenos y hacer test de reserva ovárica. Los test de reserva ovárica que estamos usando ahorita son la FSH, el conteo de los folículos centrales y la hormona antimuleriana. Y entonces ahí podemos mirar lo que veíamos en la diapositiva anterior. En el grupo 1, donde están los pacientes con FSH y estradiol bajos, esos son las pacientes con
amenorreas hipotalámicas, que corresponde al 10% de la gente, de las mujeres. Es el hipogonadismo hipogonadotrópico o la amenorrea hipotalámica. En el grupo 2 están las pacientes que tienen la FSH normal y el estradiol normal. Esas son las pacientes con disfunción ovulatoria, disfunción hipotalámica hipoficiaria, que pues la condición más común que nosotros manejamos en nuestros consultorios es el síndrome ovario poliquístico, que corresponde al 85% de las causas de ovulación de las mujeres. Aquí tenemos que hacer una aclaración, y es que tenemos que hacer diagnósticos también diferenciales y descartar hiperplasias adrenales congénitas, midiendo 17-hidroxiprogesterona, descartar tumores secretores de andrógenos, descartar síndrome de Cushing. Y está el grupo de pacientes del grupo 3 con fallo ovárico. Y está acá arriba las pacientes que tienen hiperprolactinemia y desórdenes tiroideos, que son pacientes que con mucha frecuencia se nos presentan con ciclos menstruales irregulares y con problemas de subfertilidad muy frecuentemente. Y aquí les muestro en esta gráfica cuáles son las posibles causas de las fallas ováricas del 1% de esas pacientes por debajo de 40 años que entran en el fallo ovárico. El lupus, la anemia hemolítica, el síndrome de Sjögren. Y miren acá cómo la patología tiroidea puede exceder hasta el 25%. Hasta el 25% puede tener una prevalencia en pacientes con fallo ovárica. La enfermedad de Addison, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, la diabetes, la anemia, todo esto de origen autoinmune. Y es que la fertilidad de las mujeres comienza a reducir 13 años antes de la menopausia. Una de cada 10 mujeres tiene reducida la fertilidad a los 32 años. Esto no lo saben mucho las mujeres. ¿Sí? Realmente la época reproductiva de las mujeres es entre los 18 y los 35 años. 18, 30, 32 años. De ahí para abajo comienza a disminuirse la reserva ovárica por una programación que tienen las mujeres en su reserva de óvulos. Y las pacientes que sufren de tiroiditis de Hashimoto, hasta el 50% pueden tener problemas de fertilidad. Hasta el 50% de las pacientes con tiroiditis de Hashimoto pueden tener problemas de fertilidad. Las mujeres que tienen niveles de TSH mayores de 4, tienen menor reserva ovárica. ¿Qué pasa con la reserva ovárica? Esta es una paciente joven, con un conteo de folículos antrales adecuado, con un nivel de FSH normal. Esta es una paciente mayor, de 35 años, o una paciente que está entrando en una falla ovárica. Los niveles de FSH comienzan a aumentar, y los niveles de la hormona antimuleriana, que es la hormona que se produce en las células de la granulosa, esos ovocitos, comienzan a caer. Entonces la hormona antimuleriana es un marcador de reserva ovárica junto con el conteo de folículos antrales, junto con el nivel de FSH, LH y estradiol, y junto con la prolactina, con lo que nosotros hacemos un enfoque de cuál va a ser el pronóstico reproductivo de estas pacientes. En esta gráfica se muestra cómo a partir de los 35 años los niveles de hormona antimuleriana comienzan a descender. De manera que a los 45, después de los 40 años, los niveles de antimuleriana están bastante disminuidos. Sin embargo, uno puede encontrar pacientes con niveles de antimuleriana que el valor normal es de 1.5 para arriba. A los 42 años puede encontrar uno pacientes con ese nivel normal, 1.5, 2 nanogramos. Puede que tengan una reserva ovárica aparentemente normal, pero la calidad de esos ovocitos no es la mejor. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, fíjense que a los 30 años para arriba, la calidad de esos ovocitos comienza a ser anormal. Y la cantidad de los folículos, el número de folículos, comienza a descender. Y ese descenso lo vemos más marcado después de los 30 años. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos cuando hacemos motivos sociales, por motivos profesionales, por diferentes razones? Los 35 años. ¿Qué pasa?
que cuando estamos entre los 20 y los 30 años tenemos esta canasta de huevos, de óvulos, de ovocitos. Pero muchas desconocen que con el paso del tiempo y después de los 32 años pueden comenzar a tener una disminución de su reserva ovárica y no estar dándose cuenta, ¿sí? Por ejemplo, por enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o por otro tipo de enfermedades. Y entonces, de una manera súbita nos quedamos sin huevos. Y ese es el problema que nosotros tenemos cuando estamos haciendo tratamientos de fertilidad. Muchos pacientes llegan a las clínicas de fertilidad a los 39, 40 años, y cuando hacemos un conteo de folículos antrales por la ecografía y cuando medimos las hormonas, pues nos damos cuenta de que su reserva ovárica está casi desaparecida. O de pronto está normal. Lo que les decía antes, de pronto tenemos una buena cantidad, no esta cantidad, sino más cantidad de óvulos. Pero ¿cuál es el problema? Que las aneuploidías comienzan a aumentar. Es decir, puede que tenga una buena cantidad de óvulos a los 40 años, 41, pero las aneuploidías de esos embriones que vamos a hacer en el laboratorio comienzan a ascender después de los 40 años. Y al aumentar la cantidad de aneuploidías, pues también la tasa de implantación comienza a descender. ¿Qué quiero decir con esto? Que como lo decía muy bien la doctora Jimena, hay problemas de implantación por problemas autoinmunes, ¿sí? Hay problemas de implantación por problemas autoinmunes, pero también hay problemas de implantación, ¿sí?, por problemas en aneuploidías o embriones que vienen genéticamente alterados por el envejecimiento ovárico o la calidad genética de esos óvulos. Entonces, aquellas mujeres que tienen TSH mayores de 15, se ha visto hasta en un 68% de los pacientes que estos pacientes tienen menstruaciones irregulares. El 5% de los pacientes con infertilidad tienen niveles de TSH mayores a 4.5. Y las pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, la prevalencia de infertilidad, como se los mostraba en la diapositiva inicial, inclusive esta es más alta, hasta 47%. 2 a 3% de las mujeres tienen hipotiroidismo y entre un 5 a 15% es la prevalencia de anticuerpos antiperoxidasa positivos en la mujer. Entonces, ¿cuál es la relación de la autoinmunidad tiroidea, el hipotiroidismo y la reserva ovárica? Pues se ha visto que hasta un 4% de las mujeres que tienen infertilidad, ese que decíamos de infertilidad que no tenemos ni idea, que va entre un 15 a 30%, pueden tener anticuerpos antiperoxidasa positivos. Hasta un 3.3% de los pacientes que tienen endometriosis también pueden tener anticuerpos antiperoxidasa positivos. Las pacientes que tienen infertilidad de causa no ovulatoria, entonces el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, hasta un 3.5%. Pero hay revisiones y hay estudios que muestran inclusive hasta el 20-27%, la prevalencia de anticuerpos antiperoxidasa positivos en pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico. Y en pacientes con un factor tubárico, unas trompas con dificultad, unas trompas dañadas, hasta un 1.9% podríamos encontrar ahí también prevalencia de anticuerpos antiperoxidasa positivos. El mecanismo preciso no se sabe muy bien, pero según lo que muestran algunos estudios, aparentemente hay un problema citotóxico a nivel del folículo y como vamos a ver más adelante, pues ese estímulo citotóxico a nivel del folículo impide la maduración. Porque es que el folículo tiene a nivel de sus células, ¿sí?, receptores para los anticuerpos contra la tiroides, receptores para anticuerpos antiperoxidasa. Y entonces las células de la granulosa y esas células del folículo, pues comienzan a verse afectadas en su maduración. Y no solo a nivel de la maduración del folículo, sino también que la relación que veíamos con el síndrome ovario poliquístico y la presencia de anticuerpos antiperoxidasa positivos, y esta es la gráfica del síndrome ovario poliquístico del grupo 2, pues en el síndrome ovario poliquístico, donde tenemos una acelerada liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, normalmente la frecuencia en la liberación de GnRH debe ser así,
en una paciente con síndrome ovario poliquístico, la GnRH se libera con una mayor frecuencia. ¿Y esto qué genera? Genera que se produzcan niveles más altos de LH que van a la célula de la granulosa, a la célula de la teca, perdón, del ovario, y estimula la producción de andrógenos. Es decir, genera un ambiente hiperandrogénico, ¿sí?, que es lo que termina generando una alteración en el desarrollo de los folículos o de los óvulos para lograr una fertilización adecuada. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de tiroiditis de Hashimoto y síndrome ovario poliquístico? Hasta un 27% puede encontrar uno anticuerpos antiperoxidasa. Y lo que decía la doctora María Jimena, esta es una enfermedad genética, el síndrome ovario poliquístico. La tiroiditis de Hashimoto también puede ser una enfermedad genética, también tiene un componente ambiental, ¿sí? Y el síndrome ovario poliquístico también tiene un componente ambiental, pero también tiene alguna relación con este gen de la fibrilina que se ha visto involucrado en la generación de las dos patologías. Esta alteración en la calidad de estos folículos por un hiperandrogenismo ovárico que atresia los folículos, pues produce una calidad embrionaria inadecuada, porque algunos de pronto nos salen buenos, ¿sí?, pero la calidad de embrión que desarrollamos no es la ideal, no es la mejor. El clivaje, es decir, la producción de células, o llegar hasta un estadio de blastocisto también se nos afecta, y hay una pobre implantación. Una pobre implantación que desde el punto de vista de la tiroiditis de Hashimoto puede estar relacionada con, se me fue la gráfica, bueno, ahora me sale más adelante, una pobre implantación que puede estar relacionada con los niveles de progesterona también alterados o por una alteración en la receptividad endometrial, como lo mostraba la doctora María Jimena. Pero ¿qué dicen las guías? Las guías del 2017 de la Asociación Americana de Tiroides. Que todas las pacientes que ingresan a una técnica de reproducción asistida, ya sea inseminación artificial, ya sea fecundación in vitro, ICSI, hay que pedirles dentro del estudio, hay que pedirles una TSH. Y si la TSH está entre 4 y 10, debe iniciar el tratamiento con hormona tiroidea. Ahora, si tiene anticuerpos antiperoxidasa positivos, debe iniciar el tratamiento con hormona tiroidea. Si tiene una TSH que está entre 4 y 10 y los anticuerpos antiperoxidasa están negativos, se debe considerar iniciarle el tratamiento con hormona tiroidea para evitar la aparición de un hipotiroidismo franco una vez esté embarazada. Las pacientes que tienen problemas de reproducción asistida, que están en tratamiento con técnicas de reproducción asistida y que tienen en niveles de TSH entre 4 y 10, mejoran las tasas de embarazo y aborto, ¿sí?, cuando les damos hormona tiroidea, ¿sí?, ya sea que tengan anticuerpos positivos o anticuerpos negativos. Y esta es la gráfica que les iba a mostrar, que puede verse alterada la implantación por problemas de progesterona, ¿sí?, o puede verse alterada la implantación por un ambiente de citoquinas a nivel endometrial alterado. ¿Cuál es la meta? Que ingresen con niveles de TSH menores de 2.5 a fertilización in vitro, a ICSI o inseminación artificial. Ahora, si las pacientes no están ni en técnicas de reproducción asistida, no se les va a hacer ICSI, no se les va a hacer una inseminación artificial, como digo yo, va a ser por la vía divertida, ¿sí?, pues no debería de recibir un tratamiento de fertilización de hormona tiroidea si sus niveles de TSH están entre 2.5 y 4. Ahora, ¿qué tiene el tema de la pérdida recurrente del embarazo y los anticuerpos antiperoxidasa? 15% de los embarazos espontáneos terminan en aborto, ¿sí? Es como la generalidad. Hay una clara asociación, pero no sabemos todavía cuál puede ser el mecanismo. Aparentemente puede ser un mecanismo receptivo endometrial o un mecanismo en la calidad embrionaria, ¿sí?, a nivel del tipo de óvulo que usamos para hacer la fertilización. Incremento de citoquinas. El riesgo de aborto es más alto en pacientes con antiperoxidasa positivos y desafortunadamente estamos viendo pacientes que terminan en aborto, ¿sí?, con hipotiroidismos que nadie se dio cuenta y nadie lo sabe.
Entonces, este estudio de metaanálisis muestra que de las pacientes eutiroideas con anticuerpos, antiperoxidasa negativos o antiperoxidasa positivos, ¿cuál es la probabilidad o el riesgo de que hagan aborto recurrente? Estas pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos y son eutiroideas, ¿sí?, tienen un riesgo de terminar en aborto recurrente hasta de un 273%. Se ve alarmante, podemos decir hasta 3.7 o casi 4 veces más riesgo de hacer un aborto recurrente cuando tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos. Pero ese riesgo se reduce a un 55% si iniciamos tratamiento con hormona tiroidea. En infertilidad inexplicada, que les mostraba, digamos, hasta el 30%, hay un aumento casi en este estudio, en este metaanálisis, se muestra cómo las pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos, ¿sí?, la prevalencia en pacientes con infertilidad inexplicada, ¿sí?, es muy alta y el riesgo de padecer una infertilidad es de 110%, casi el 110%, ¿sí?, de padecer una infertilidad inexplicada. Entonces, no sabemos qué está pasando y solo pedir unos anticuerpos antiperoxidasa podemos encontrar la respuesta ahí. Ya estamos terminando. Este es un artículo reciente que salió hace 2 meses, donde muestra metaanálisis, un metaanálisis que muestra una clara asociación de la autoinmunidad tiroidea y el aborto recurrente. Y aquí, ¿qué nos dice? No nos olvidemos de otras enfermedades autoinmunes. Entonces, busquemos anticuerpos antibofolíticos. Y buscar hacer un énfasis especial en aquellos pacientes con autoinmunidad tiroidea, porque seguramente están teniendo abortos de embriones euploides, ¿sí?, abortos de embriones sanos. Entonces, como conclusiones, las pacientes que requieren una fertilización in vitro o inseminación con títulos positivos para anticuerpos antiperoxidasa deben recibir tratamiento. Los metaanálisis muestran que las pacientes con anticuerpos positivos tienen más riesgo de infertilidad inexplicada, de aborto y de aborto recurrente. Que la meta debe ser TSH menores de 2.5 para iniciar cualquier técnica de reproducción asistida. Y que la tasa de aborto son mayores en pacientes por encima de 37 años debido a nucleoidías embrionarias, pero no olvidarse de que también esos abortos pueden ser causados por autoinmunidad tiroidea. Quiero dar las gracias nuevamente. Este es el grupo con el que trabajamos en el Centro de Fertilidad y este es el grupo de la Clínica del Country y Clínica de la Colina, donde trabajamos toda la endocrinología ginecológica y ayudamos a todas las pacientes. Estoy a la orden para las preguntas. Muchas gracias. Doctor Cáceres, muchas gracias por su intervención. Si les parece bien, ahora tenemos ya una serie de preguntas que recogimos en el chat. Algunas de esas preguntas ya fueron respondidas durante el transcurso de la charla, tanto de la doctora María Jimena como la del doctor Cáceres. Sin embargo, valdría la pena reforzar la respuesta, si les parece bien. Las preguntas no tienen destinatario, entonces yo se las voy a dirigir de acuerdo a cómo yo pues vaya viendo que la pueden responder, y sin embargo también los invito a que si alguno quiere complementar la respuesta del otro, pues por favor lo hagan. La primera pregunta que iría dirigida a la doctora María Jimena sería: ¿qué valor debe tener la TSH para favorecer la fertilidad en pacientes con hipotiroidismo subclínico? Bueno, en general depende del tipo de fertilidad, como lo decía el doctor. Una cosa es la fertilidad, en general un nivel mayor de 2.5 de TSH podría disminuir las tasas de fertilidad, pero estamos hablando de mujeres que tienen fertilidad dentro de límites normales versus las mujeres que ya tienen antecedente de infertilidad o que están en procesos de fertilización in vitro, ¿sí? Muchas mujeres con TSH dentro de rangos normales, con anticuerpos negativos, que no tienen ningún problema de fertilidad previo por otras causas diferentes, pueden tener embarazos sin ningún problema con TSH de 3, de 3.5, de 4, que no tengan enfermedad tiroidea de base, que no tengan anticuerpos positivos ni antecedentes previos
de abortos o infertilidad. Ahora, otro grupo de mujeres son esas mujeres que tienen anticuerpos positivos, incluso sin antecedentes de estudios de fertilidad previos. Idealmente, solo por tener anticuerpos positivos, debe mantenerse una TSH por debajo de 2.5. Y más aún en las mujeres que son llevadas a procesos de fertilización o que tienen antecedentes previos de aborto o infertilidad, lo ideal sería el valor debajo de 2.5, especialmente si tienen anticuerpos positivos. En las mujeres que tienen anticuerpos negativos, que no tienen, que han tenido estudios previos de fertilidad, el resto de situaciones están normales, podrían mantener una TSH dentro del rango de normalidad. Gracias, doctora. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Cáceres, que por supuesto puede ser complementada por la doctora María Jimena. Marta Macías nos pregunta, ¿el hipotiroidismo subclínico muy discreto puede conllevar a engrosamiento endometrial y a su vez amenorreas? ¿Por qué es manejado con reguladores menstruales inicialmente? Sí, eso es una muy buena pregunta, gracias a Marta. ¿Qué es lo que pasa? Que la manera de mejorar, o sea, ahí cuando hay una menstruación irregular, pues debemos descartar primero unas causas anatómicas, ¿sí? Hay que tener en cuenta la edad de la paciente. Si la paciente tiene más de 35 años y está con una irregularidad menstrual, pues tenemos que hacer una ecografía y mirar que no esté sangrando por una hiperplasia endometrial. Hay que descartar problemas de hiperplasia endometrial, pólipos, miomas que le estén causando esa irregularidad menstrual. No podemos comenzar un tratamiento, ¿sí?, con anticonceptivos o con hormonas sin saber a qué le estamos disparando realmente, porque podemos estar ante una causa anatómica. Si no es una causa anatómica, ¿sí?, pues hay, y tiene menos de 35 años, por ejemplo, pues tenemos que descartar el síndrome ovario poliquístico que produce anovulación. Los pacientes no ovulan y por eso la menstruación se altera. Y esas pacientes con ovario poliquístico tienen engrosamiento endometrial. Pacientes con ovario poliquístico tienen más riesgo de hacer hiperplasia endometrial. Pero si no tiene ningún problema hormonal, si no tiene ningún problema anatómico, si tiene 20 años, si tiene 25 años, ¿sí?, pues podemos iniciar, ya descartado todo eso, podemos descartar todas esas patologías y podemos iniciar un tratamiento con anticonceptivos orales, ¿sí? Si la paciente está buscando embarazo, es importante mirar en la ecografía que no tenga hiperplasia endometrial, que no tenga pólipos, que no tenga miomas, que no tenga quistes en los ovarios que le estén produciendo esa irregularidad menstrual, ¿sí? Y hacer todo el estudio hormonal que les mostraba al comienzo de la conferencia: FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH, anticuerpos antiperoxidados. Esa es la respuesta. Gracias, doctor. A continuación, Julio César Díaz nos hace esta pregunta que puede ir dirigida a la doctora María Jimena y nos pregunta, ¿en pacientes en etapa preconcepcional recomendaría hacer tamizaje de TSH? Esto no es una recomendación hasta el momento de las guías internacionales, ¿no? Realmente cuando redactan esos consensos hay un grupo enorme de personas mostrando lo que existe en la evidencia y desafortunadamente en las guías internacionales no se recomienda en ninguna de las guías hacer tamizaje de TSH en las mujeres antes del embarazo. Sin embargo, cuando uno ve el detalle de las guías, empieza a encontrarse con diferentes estudios que muestran el riesgo de abortos que hay en el grupo de pacientes que tienen hipotiroidismo, toda la evidencia que hemos mostrado previamente, de tal forma que muchas mujeres, desafortunadamente ya durante el embarazo, encontrando una TSH alterada, terminan teniendo abortos antes de que se pueda empezar el tratamiento. En realidad el diagnóstico no nos damos cuenta de que estamos embarazadas, sino después de unas semanas ya de embarazo, en donde ya se ha perdido un tiempo indispensable para la formación y la conexión neuronal, especialmente de la corteza cerebral del embrión en ese momento. Y definitivamente, si nos ponemos en el lugar de esas mujeres y tenemos la posibilidad
de hacer un estudio preconcepcional midiendo niveles de TSH T4 libre y en quienes tengan riesgo mayor por otros antecedentes importantes haciendo anticuerpos. Definitivamente, yo siempre lo hago en el estudio preconcepcional porque considero que no voy a someter a una mujer en el primer trimestre del embarazo a sufrir de un aborto o de la angustia de que estuvo hipotiroidea durante ese trimestre. Muchas gracias, doctora. Ahora, Diana Guillot nos hace esta pregunta que puede ir dirigida al doctor Cáceres. Y su pregunta es, ¿existe un valor en el rango de anormalidad de anticuerpos antitiroideos que se relacione más con la infertilidad? Qué buena pregunta. Yo no he visto estudios que muestren que en un valor pues así específico. Sin embargo, lo que uno sí ve es que cuando inicia tratamiento con la hormona tiroidea, los niveles de anticuerpos sí se disminuyen. Los niveles de anticuerpos pueden disminuir. Y al disminuir, pues tenemos menos efecto a nivel de folículos y a nivel endometrial. Entonces, podría tener un efecto benéfico, ¿sí?, en la disminución, pero tener un valor preciso para decir por encima de tantos niveles de anticuerpos estamos mal o por debajo estamos bien, no tengo esa respuesta. No sé si la doctora María Jimena quiere complementar un poquito eso. No, incluso... Doctora, la fertilización. Doctora María Jimena. No se escucha. Tiroiditis de Hashimoto versus aquellos pacientes que tenían enfermedad tiroidea autoinmune con anticuerpos negativos, y lo único que se encontró es que definitivamente los pacientes que tenían anticuerpos positivos requerían más dosis de levotiroxina usualmente y tenían más síntomas que los pacientes que tenían anticuerpos negativos, teniendo hipotiroidismo ambos grupos de pacientes, pero el valor de anticuerpos no está descrito. En hipertiroidismo es otra cosa, con anticuerpos antirreceptor de TSH, pero en hipotiroidismo no está descrito. Incluso tenemos claro que hasta el 30% de los pacientes con hipotiroidismo de origen autoinmune persisten con anticuerpos inicialmente negativos. Entonces, no lo sabemos. Muchas gracias, doctores, por la intervención. Ahora, esta pregunta puede ir dirigida a la doctora María Jimena. El doctor Carlos Tafur nos pregunta, ¿qué intervención haría para el control de los anticuerpos antitiroglobulina o TPO en una paciente eutiroidea con abortos frecuentes? Depende del nivel de TSH, porque la pregunta del doctor Tafur es muy importante, debido a que muchas veces nos enfrentamos a pacientes que tienen anticuerpos positivos y se mantienen eutiroideas. Y la respuesta es que no podemos tratar anticuerpos, ¿sí? No hay forma de tratar exclusivamente los anticuerpos. Lo que se ha descrito es que los desenlaces mejoran en cuanto tengamos niveles de TSH por debajo de 2.5, manteniendo niveles de T4 normales, evidentemente, de tal forma que incluso cuando hablamos de eutiroideo se refiere estrictamente que se encuentra la TSH dentro del rango de T4, evidentemente, pero la TSH dentro del rango de normalidad, y el rango de normalidad de muchos laboratorios es hasta 4.5, hasta 5, 5.2, pero en ese grupo de pacientes específicamente que tienen anticuerpos positivos, a pesar de encontrarse dentro del rango de normalidad, idealmente se debería mantener la TSH por debajo de 2.5, y si se está manteniendo y persiste con abortos recurrentes, buscar otras causas. Ya lo decía bien el doctor Cáceres previamente, la presencia de anticuerpos anticardiolipina buscando un síndrome un síndrome antifosfolípido u otras causas de aborto recurrente asociadas si se está manejando adecuadamente. Gracias, doctora. Ahora, doctor Cáceres, Johan Alexander Barraza pregunta, en caso de que una paciente en edad reproductiva tenga la TSH inhibida por antecedentes de carcinoma papilar, ¿podemos iniciar inductores de la ovulación?
Johan, muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. El que haya tenido antecedente de cáncer de tiroides no contraindica que se embarace. No contraindica que se embarace. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Que una vez embarazada, ¿sí?, pues estar haciendo los seguimientos de tiroglobulina, de TSH, ¿sí?, cada 4 semanas o cada 6 semanas para controlar ya el aporte necesario, ¿sí?, de hormona tiroidea, que no nos quedemos cortos, ¿sí?, que no nos quedemos cortos en el aporte de hormona tiroidea, pero que haya tenido antecedente de cáncer de tiroides no contraindica que se embarace. Muchas gracias, doctor. Doctora María Jimena, Mayra Alejandra Suescún nos pregunta que a las pacientes con TSH mayor a 4 y todos los otros exámenes normales que aún no han quedado embarazadas, ¿cuándo le iniciaría usted levotiroxina? Bueno, si el valor está dentro del rango de normalidad y no tiene otros antecedentes, tiene anticuerpos negativos en ese caso, porque está buscando, si dice no ha quedado embarazada, probablemente se refiere a que ha intentado búsqueda de embarazo durante mucho tiempo. No hablamos de infertilidad, esto me lo corrige mejor el doctor Cáceres, hasta después de un año teniendo una vida sexual activa, incluso hasta después de 2 años manteniendo una vida sexual muy activa. No estamos hablando de infertilidad, pero en estudios preconcepcionales con una TSH que se encuentre, imagino que está hablando por encima del valor de normalidad. Cuando hablamos de mayor a 4, que es lo que decía la data, podemos estar dentro del rango normal del laboratorio tranquilamente, pero en hipotiroidismo subclínico siempre debemos hacer estudio de anticuerpos, y si no queda en embarazo y el hipotiroidismo subclínico puede ser un factor que esté empeorando esta incapacidad de quedar en embarazo, tratar el hipotiroidismo subclínico. De lo contrario, pues si empieza un embarazo, hacer un seguimiento adecuado para poder mantener los niveles de TSH en el primer trimestre menor de 2.5. Muchas gracias, doctora. Doctor Cáceres, el doctor Alfonso Torres nos pregunta, en su experiencia, a los donantes de óvulos se les solicitan niveles de TSH. ¿Considera usted que esto es relevante para definir la tasa de éxito de embarazo? Doctor Alfonso, muchas gracias por su pregunta. Cuando vamos a escoger una donante, a la donante se le hacen una serie de estudios de laboratorio, enfermedades infecciosas, estudios genéticos, estudios psicológicos, y dependiendo de los antecedentes que tenga la paciente, miramos si hacemos una TSH o no. Generalmente, las donantes de óvulos son mujeres entre 20 y 30 años, que la gran mayoría no tienen problemas de hipotiroidismo. Pero en la historia clínica, que tiene que ser muy precisa y muy estricta, claro, se pregunta si hay antecedentes de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque si hay antecedentes de hipotiroidismo y le medimos un nivel de TSH y resulta que tiene una TSH en 20, ¿sí?, pues esa paciente seguramente nos va a dar unos óvulos de muy mala calidad que no nos van a servir para poder ayudar a la receptora. Entonces, seguramente la vamos a descartar, porque cuando hacemos el estímulo, cuando vayamos a hacer el estímulo, no vamos a tener la adecuada cantidad de óvulos que quisiéramos, por esto mismo que hemos venido hablando, ¿sí? Entonces, en donantes de óvulos, si la donante de óvulos tiene un hipotiroidismo, ¿sí?, pues evaluamos bien si es un hipotiroidismo subclínico, si es un hipotiroidismo blanco, y si las cosas no están bien, pues nos toca cambiar de donante. Muchas gracias, doctor. Entonces, para respetar el tiempo de los doctores que nos están apoyando esta noche y de ustedes que están conectados, realizaremos las últimas 2 preguntas. En caso de tener dudas adicionales, los invito a que nos las dejen depositadas en el chat y a vuelta de correo les estaremos apoyando en la respuesta. Doctora María Jimena, el doctor Carlos Alfonso Willes, que a propósito le enviamos un abrazo grande, doctor, nos pregunta, ¿qué opina de la nueva evidencia de trabajos clínicos 2019 y 2020 que no muestran beneficio de dar levotiroxina a pacientes con anticuerpos antiperoxidasa positivos, pero que tienen TSH en el rango normal?
Sí, hay una revisión sistemática y un metaanálisis publicados 2019-2020 que justamente evalúan todos los estudios para ver como la diferencia que hay entre administrar hormona tiroidea o no administrar hormona tiroidea en las pacientes o en las mujeres que tienen son eutiroideas, están dentro de TSH dentro del rango de normalidad teniendo anticuerpos positivos y no encontraron ninguna diferencia en cuando uno evalúa los estudios totales. Ahora, si nos vamos a ver detalladamente cada uno de los estudios, desafortunadamente muchos de esos estudios no evaluaron en mujeres que no habían tenido antecedente de infertilidad. Ese grupo de mujeres en muchos de esos estudios no está en mujeres que no tienen antecedentes previos de infertilidad. Cuando uno va a ver, ellos dicen que no hay diferencia en los desenlaces, pero ve uno el detalle de los estudios y muchos de estos se hicieron evaluando las primeras 6 semanas de embarazo, ¿sí? No evaluaron más adelante los desenlaces si había tenido en el seguimiento abortos o si había tenido niños con alteraciones neurológicas al nacimiento o en el desarrollo psicomotor, no lo evaluaron. Hay algunos estudios que sí lo muestran, lo que pasa es que como uno ve el estudio, el metaanálisis en general, pues evidentemente el reporte final del metaanálisis dice que no hay una evidencia significativa, pero ya viendo detalladamente cada uno de los estudios, hay muchos problemas en algunos de esos estudios y cuando uno los ve en detalle, entiende que no podemos arriesgarnos porque no hacen un seguimiento del tiempo adecuado muchos estudios, otros son mujeres muy jóvenes que toman en el grupo que tiene anticuerpos positivos versus mujeres que están más adelante, entonces evidentemente la respuesta, como lo decía el doctor Cáceres, es diferente a medida que vamos aumentando de edad, especialmente después de los 32 años. Así que cuando ya vemos en detalles, tiene toda la razón el doctor Quiles, en los dos metaanálisis la revisión sistemática del 2019 y el metaanálisis del 2020 que están publicados no muestran una diferencia, pero si vemos los estudios a detalle, cada uno tienen muchas falencias en cuanto al seguimiento y no hablan de la tasa de pérdidas más adelante en ese grupo de pacientes porque estos son seguimientos muy cortos. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí. Bueno, entonces, finalmente para cerrar, la última pregunta va dirigida al doctor Cáceres. La doctora Mayra Alejandra Suescún nos pregunta, ¿qué día del ciclo menstrual se le debe ordenar a las pacientes los estudios de FSH, LH y todos los otros estudios hormonales para el estudio de fertilidad? Doctora Mayra, muchas gracias por la pregunta. Cuando vamos a evaluar la reserva ovárica con niveles de FSH, LH, preferimos que la midamos dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual. Si vamos a evaluar una reserva ovárica con hormona antimuleriana, no hay ningún problema en que tomemos una muestra de sangre para medir antimuleriana en los primeros días del ciclo o en la mitad del ciclo o al finalizar el ciclo menstrual, porque no varía los reportes o el resultado no cambia. Entonces, si vamos a usar FSH y LH, porque en el sitio donde estamos no procesan hormona antimuleriana, la FSH y la LH se miden y el estradiol se miden en los primeros 3 a 5 días del ciclo menstrual. Acuérdense que los niveles de FSH y LH a medida que va avanzando el ciclo menstrual, a medida que nos acercamos a la ovulación, los niveles van subiendo. Y lo que debemos tener para poderle decir a una paciente que su reserva ovárica está dentro del rango normal y que no hay problema, que los niveles de FSH deben estar por debajo de 10. La hormona foliculoestimulante debe estar por debajo de 10 en los primeros días del ciclo menstrual. Si los niveles de FSH están por encima de 10 en los primeros días del ciclo menstrual, podemos estar en medio del comienzo de una falla ovárica. Y aquí quiero decir otra cosa. Muchos pacientes están tomando anticonceptivos orales, ¿sí? Y
no muchas, pero algunas pueden estar camufladas con una falla ovárica y no se están dando cuenta porque están tomando anticonceptivos orales. Entonces, si vamos a evaluar una falla ovárica, si vamos a evaluar una reserva ovárica, las mujeres deben suspender el anticonceptivo por lo menos un mes antes para evaluarles la reserva ovárica, un mes sin tomar anticonceptivos. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, por ahora hemos llegado al fin de este webinar. Doctora María Jimena, doctor Luis Alberto, de nuevo, muchas gracias por su apoyo, por el tiempo dedicado para desarrollar esta charla. Esperamos que haya cumplido sus expectativas. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat y en la medida de lo posible les haremos llegar la respuesta a vuelta de correo. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que tengan feliz noche.